El día de hoy vamos a avanzar a un nuevo tema, son los campos vectoriales. Es un tema bastante importante en lo que es el cálculo diferencial vectorial. Entonces, vamos a comenzar inicialmente definiendo algunos parámetros. Primeramente, nosotros necesitamos saber qué es un campo vectorial. Un campo vectorial, para nosotros, vamos a definir de esta manera. Nosotros hablamos así matemáticamente hablando, tomamos eh, un subconjunto de R3 y al campo vectorial de R3, es decir, en el espacio, lo definimos como una función que asigna a cada punto una terna ordenada que pertenece a ese subconjunto de un único vector. ¿Ya? Entonces, miren compañeros, los campos vectoriales nosotros lo vamos a denominar de esta manera. Miren, nosotros vamos a tratar en estos temas campos vectoriales y tienen este aspecto, es decir, tienen esta composición, donde tienen acá F1, F2, F3, a estas nosotros las llamamos componentes, las componentes de este campo vectorial. Y este campo vectorial está en ese subconjunto. ¿Ya? Estas funciones F1, F2, F3, nosotros la vamos a estudiar como funciones reales. Vamos a estudiar logaritmos, trigonométricos, pero más que todo polinómicos y quizás algo de exponenciales en lo que va del curso. Luego, ¿esto qué significa? Nosotros tenemos tres variables, x, y z, y cada una de estas tiene su propio rango, su propio dominio. Entonces, cuando nosotros tomamos un punto, tanto x, y z, un valor cualquiera dentro de ese rango, yo voy a ir graficando vectores. Pero ¿cómo voy a graficar esos vectores? Miren, acá lo siguiente. Yo voy a tomar un sistema bidimensional y al cual yo voy a encontrar puntos. Un punto cualquiera, un punto P. ¿Ya? Entonces este punto P tiene coordenadas X, tiene coordenadas y tiene coordenadas Z, X y Z. Entonces, nosotros tomamos un punto cualquiera y ese punto la evaluamos dentro de esa función f que nosotros hemos nombrado hace rato, que también depende de las tres variables, x, y, z. Y cuando se emplacemos en esta función, nos va a salir a nosotros un vector que tiene sus tres componentes. Entonces, para que yo grafique ese campo vectorial, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ubicar ese punto en el espacio y voy a graficar desde ese punto, como origen, este vector. Y va a ser más o menos algo así. Entonces, y esto va a ser un vector, prácticamente. Pero esto lo vamos a hacer varias veces, por lo cual nos va a salir distintos vectores en distintos puntos del espacio. Entonces ahí nosotros vamos a ir graficando n vectores. Pueden tener sus distintas direcciones, módulos, etc. Entonces, dentro de este sistema tridimensional, vemos que se va formando una nube de vectores. Y a esto es a lo que nosotros llamamos un campo vectorial, un conjunto de vectores en el espacio. Entonces, ahora, vamos a tomar un ejemplo bastante sencillo. Se nos dice lo siguiente: graficar algunos vectores representativos del siguiente campo vectorial. Y nos dan esto, nos dan un campo vectorial que tiene estas funciones. Tiene x, y y z, que son lineales. Ahora, el dominio de este campo vectorial son todos los reales, porque si analizamos, acá es x, y, z, entonces son funciones lineales, sus dominios son todos los reales. Entonces no hay ninguna restricción que nosotros tengamos para evaluar este campo vectorial.
Entonces, decimos como solución, vamos a tomar un punto cualquiera dentro de ese dominio. Y yo voy a evaluar a ese campo, al campo vectorial, en ese punto. Entonces, es decir, estoy reemplazando en lugar de x2, en lugar de y-3, en lugar de z. Y obtengo mi vector. Ahí está. Es una base de vector. Pero esto no lo voy a hacer una sola vez. Lo voy a hacer varias veces. En otro punto, evaluarla, la campo vectorial, y voy a obtener otro vector. Y así puedo hacerlo con distintos puntos. Entonces, miren acá. Yo he tomado 5 puntos, entonces ya tengo 5 vectores para graficar. Entonces, con ello ya tengo yo que es algunos vectores representativos. Y ya más o menos darme una idea qué tipo de comportamiento tiene este campo vectorial. Pero quizás no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a servirnos de algunos programas. Acá tenemos un complemento. Se puede ver. Miren acá. Tenemos este programa, GeoGebra, que nos va a ayudar, esta extensión nos va a ayudar a graficar estos campos vectoriales. Nosotros acá le vamos a colocar al campo vectorial que nosotros estamos estudiando. Era x menos y de 5. Esto es la componente F1. Acá el programa lo denota como P. Tenemos el programa y más Z, Z, dividida entre 4. Y si no me equivoco, es x más Z dividido entre 3. X más Z dividido entre 3. Y miren, yo acá ya puedo observar qué tipo de comportamiento tiene este campo vectorial. Ustedes pueden ver, es una nube de conjuntos, una infinidad. Entonces, cuando a mí se me pide graficar algunos vectores representativos, yo solo he calculado 5, ustedes recuerdan. Entonces, acá miren, tenemos una infinidad. Nosotros podemos ir aumentando, si nosotros queremos, para hacerlo más denso. Quizás hacerlo un poco más ligero, o más liviano. Y también podemos aumentarle la escala. Eso ya son detalles. Con la idea con la que tenemos que quedarnos es que este conjunto de flechas en el espacio lo llamamos como campo vectorial. Así como nosotros tenemos campos vectoriales que están definidos por funciones reales, a estas también podemos derivarlas. ¿Cómo definimos o cómo derivamos un campo? Es simplemente la derivada parcial de cada una de sus componentes. ¿Cómo? Yo tengo mi campo vectorial, este campo vectorial es muy genérico. Entonces, si yo quiero calcular sus derivadas parciales, simplemente voy a derivar con respecto a x, manteniendo a y y a z constante. Lo mismo voy a hacer con y con z. Entonces, simplemente voy a seguir lo que me dice la forma. Cuando yo subo el video, ustedes van a poder sacar una captura y anotarse. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Miren, se nos pide hallar las derivadas parciales del siguiente campo. Acá nosotros tenemos un campo vectorial que tiene funciones un tanto especiales. Tenemos funciones trigonométricas, funciones polinómicas, logarítmicas. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular las derivadas parciales. Primeramente, respecto de x. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es simplemente derivar. Esto resulta de la derivación del logaritmo. Si nosotros recordamos las fórmulas que se nos ha enseñado en cálculo 1, la derivada de un logaritmo es 1 sobre x más y más z por la derivada de lo que está aquí adentro. Como y y z son constantes, entonces la derivada es 0. Entonces la derivada de x es 1, entonces por lo tanto nos queda eso. Luego, acá miren, tengo x y aquí tengo una tangente, y cuadrado, z cuadrado. Entonces tomo simplemente x, la derivo y me sale 1, y el resto lo copio. Y lo mismo acá.
yo ya tengo lo que es la derivada parcial respecto a x. Es simplemente seguir la fórmula, así que no hay mucha complicación. Lo mismo voy a hacer con respecto a y, solamente que acá van a variar un poco. Necesito recordar lo que es la derivada de la tangente, y era secante. Luego tengo que multiplicarlo por la regla de la cadena por la derivada de aquí adentro. En este caso es con respecto a y, por lo tanto aquí se incluye e dos y. Y finalmente con respecto a c. Esto es simplemente aplicar una fórmula y recordar algunos conceptos básicos que nosotros teníamos en cálculo 1, más que todo en la parte de derivadas. Ahora, vamos a hablar acerca del vector gradiente. ¿Ya? Es un campo vectorial, pero para eso, primeramente, nosotros necesitamos definir lo siguiente. ¿Qué es un campo escalar? Nosotros vamos a definir a phi como un campo escalar. Tenemos a phi, que es un campo escalar, y tiene esta forma. Es una función que depende de tres variables, y su imagen es un número, una constante. Por eso dice que va de R3 a R. O sea, nuestros datos o nuestras variables independientes son nuestra terna ordenada. Y lo que obtenemos es un único número. Entonces eso es con lo que nosotros nos vamos a quedar. A partir de ello, nosotros podemos sacar el gradiente de este campo escalar. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser a esta fórmula que está apareciendo acá. Vamos a multiplicar a este phi, o a este campo escalar, por el operador Nambla. ¿Ya? Este operador Nambla, nosotros vamos a definir de esta manera, es un operador que tiene característica vectorial. Y acá tiene la derivada con respecto de x, la derivada respecto de y la derivada parcial respecto de z. Entonces, este operador Nambla, que lo vamos a utilizar bastante en lo que es durante este curso, estamos multiplicando por este campo escalar. ¿Y qué es lo que me da como resultado? Un campo vectorial que tiene las derivadas parciales con respecto de x, de y de z. Entonces, vamos a calcular, o vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se nos dice, si phi es un campo escalar, entonces vamos a calcular el gradiente. Entonces, como solución, vamos a aplicar la fórmula que nosotros vemos más hacia adelante. Y es simplemente las derivadas parciales. Voy a tomar a todo este campo escalar, esta función de tres variables, y lo voy a derivar con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. Es simplemente realizar esta operación. Entonces, cuando a nosotros se nos pida calcular el gradiente, vamos a simplemente derivar con respecto de x y z.